Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque traemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos del fandom, Can Yaman en problemas. Si lo oyeron bien, el galán turco, el rey de la sonrisa perfecta y el abdomen de acero, podría enfrentarse a consecuencias legales muy serias. Y no estamos hablando de un simple malentendido, no. Esto podría llevarlo, atención, a la cárcel. Impactante, lo sé. Por eso les pido que se abrochen los cinturones, porque vamos a sumergirnos en esta historia, vamos a analizar los hechos, a escuchar a los expertos y a desentrañar la verdad detrás de este escándalo. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas ni un solo detalle de nuestras investigaciones. Dale clic a la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un nuevo vídeo. Tenemos muchísimas noticias jugosas esperando por ti. Así que ya lo sabes, a suscribirse. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué ha hecho Can Yaman para estar en esta situación tan delicada? Bueno, la información que tenemos es, como diríamos, un tanto difusa, pero las piezas del rompecabezas parecen encajar en un cuadro bastante preocupante. Todo parece girar en torno a un incidente ocurrido durante uno de sus rodajes más recientes. Al parecer, y esto lo recalco al parecer, hubo una discusión acalorada con un miembro del equipo de producción que escaló rápidamente. Las fuentes, y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, difieren en los detalles específicos. Algunos dicen que fue una simple diferencia creativa que se salió de control. Otros, más alarmistas, afirman que hubo una agresión física de por medio. Incluso hay quienes hablan de un altercado verbal cargado de insultos y amenazas. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas versiones. Pero, ¿por qué esto podría llevarlo a la cárcel? Bueno, depende de la gravedad de los hechos y de las leyes del país donde ocurrió el incidente. Si se confirma que hubo agresión física, incluso si no resultó en lesiones graves, Can Yaman podría enfrentarse a cargos por asalto o agresión. Y si se demuestran las amenazas, la situación se complica aún más. Las leyes varían de un lugar a otro, pero en muchos países, la amenaza de daño físico a otra persona es considerada un delito grave. Además, hay que tener en cuenta el factor mediático. Can Yaman es una figura pública, un ídolo de masas. Cualquier acción suya, por más pequeña que sea, se magnifica y se convierte en noticia. Y en este caso, la noticia es explosiva. Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco del incidente y la presión sobre las autoridades es enorme para que se investigue a fondo y se aplique la ley si es necesario. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial de que Can Yaman haya sido acusado formalmente de ningún delito. La información que tenemos es, repito, fragmentaria y proveniente de fuentes no confirmadas. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. La presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sistema legal. Sin embargo, el silencio de Can Yaman y de su equipo de representación no ayuda a disipar las dudas. Normalmente, cuando una celebridad se ve envuelta en un escándalo, sus representantes emiten un comunicado negando las acusaciones o ofreciendo una versión alternativa de los hechos. Pero en este caso, el silencio es ensordecedor. ¿Significa esto que Can Yaman tiene algo que ocultar? ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia? Otra interrogante que surge es la identidad de la persona con la que Can Yaman supuestamente tuvo el altercado. Se rumorea que se trata de un miembro del equipo técnico, un camarógrafo o un asistente de dirección. Pero hasta el momento, nadie ha confirmado su nombre ni su cargo. Y esta persona, lógicamente, podría ser clave para esclarecer lo sucedido. Su testimonio podría ser determinante para establecer si hubo o no agresión, amenazas o cualquier otro comportamiento ilícito. Para tratar de arrojar algo de luz sobre este asunto, hemos contactado con varios expertos en leyes y en relaciones públicas. Todos coinciden en que la situación es delicada y que el futuro de Can Yaman dependerá en gran medida de cómo maneje la situación a partir de ahora. Un abogado penalista nos explicó que en caso de que se presenten cargos formales, Can Yaman podría enfrentarse a penas de prisión que van desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de la gravedad de los delitos y de las leyes del país donde ocurrieron los hechos.
Por su parte, un experto en relaciones públicas nos advirtió que este escándalo podría dañar gravemente la imagen de Can Yaman y afectar su carrera profesional. Las marcas comerciales podrían retirar sus patrocinios, los productores podrían dudar en contratarlo para nuevos proyectos, y su base de fans podría verse decepcionada. En definitiva, la reputación de Can Yaman podría quedar empañada para siempre. Pero no todo está perdido. Si Can Yaman decide asumir su responsabilidad, pedir disculpas públicamente y mostrar arrepentimiento, podría mitigar los daños y recuperar parte de su credibilidad. La honestidad y la transparencia son fundamentales en estos casos. El público suele perdonar los errores, pero no la falta de sinceridad. Además, Can Yaman podría utilizar su influencia y su plataforma para promover causas sociales y demostrar su compromiso con la comunidad. Participar en campañas contra la violencia, apoyar a organizaciones benéficas o simplemente utilizar su voz para generar conciencia sobre temas importantes podría ayudarlo a reconstruir su imagen y a recuperar la confianza de sus seguidores. Mientras tanto, nosotros como espectadores y como fans, debemos ser prudentes y evitar juzgar a Can Yaman sin tener todos los datos. Es fácil dejarse llevar por las emociones y por los rumores, pero es importante recordar que todos merecemos el beneficio de la duda. Esperemos a que se aclaren los hechos y a que se haga justicia antes de emitir un veredicto definitivo. Esta situación nos recuerda que por más famosos y exitosos que sean, los artistas también son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Y que, como todos nosotros, son susceptibles de cometer errores. La diferencia es que sus errores se magnifican y se convierten en noticia. Y que las consecuencias de sus actos pueden ser mucho más graves que las de una persona común y corriente. El caso de Can Yaman es un ejemplo de cómo una simple discusión, un momento de ira o un error de juicio pueden poner en riesgo una carrera y una reputación construidas con esfuerzo y dedicación. Y es un recordatorio de la importancia de mantener la calma, de controlar nuestras emociones y de pensar antes de actuar. Para resumir, en este vídeo hemos explorado la noticia bomba de que Can Yaman podría estar en serios problemas legales, incluso enfrentando la posibilidad de ir a la cárcel. Analizamos las diferentes versiones del incidente, consultamos con expertos y reflexionamos sobre las posibles consecuencias para su carrera y su imagen. Recuerden que la información aún es preliminar y que debemos ser cautelosos antes de emitir juicios definitivos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Creen que merece una segunda oportunidad? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta noticia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, déjenme un like. No se olviden de compartirlo en sus redes sociales y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún detalle del mundo del espectáculo. Aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las entrevistas más exclusivas. Así que ya lo saben, a dar like, a compartir y a suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Ahora agarren fuerte sus palomitas porque esto se pone aún más interesante. Después de la publicación de nuestro vídeo inicial, la red se ha incendiado. Los fans están divididos, los foros arden en debates y las redes sociales son un campo de batalla de opiniones encontradas. #Free Can Yaman se ha convertido en trending topic en varios países, mientras que otros hashtags claman por justicia para la supuesta víctima. Un verdadero sismo mediático. Pero, ¿qué más hemos descubierto desde entonces? A ver. Tenemos más detalles sobre el dichoso incidente. Según una fuente cercana a la producción, obviamente hablando bajo condición de anonimato, porque nadie quiere perder su trabajo, la discusión entre Can Yaman y el miembro del equipo, aparentemente un asistente de cámara llamado Mehmet, comenzó por un desacuerdo sobre la iluminación de una escena crucial. Can es muy perfeccionista, nos cuenta nuestra fuente. Se preocupa mucho por cada detalle y a veces eso puede generar tensión. En esta ocasión, él no estaba satisfecho con la luz y se lo hizo saber a Mehmet. Las cosas se fueron calentando poco a poco con palabras subiendo de tono y gestos cada vez más agresivos. Pero, ¿hasta dónde llegó la agresión? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Nuestra fuente insiste en que no hubo contacto físico directo,
pero sí reconoce que Can Yaman se acercó mucho a Mehmet, intimidándolo con su imponente físico y su tono de voz. Fue una escena muy tensa, confiesa. Mehmet estaba visiblemente asustado y otros miembros del equipo tuvieron que intervenir para separarlos. Sin embargo, otra fuente, esta vez un extra que presenció el incidente de lejos, nos da una versión diferente. Yo no vi exactamente lo que pasó, pero sí vi a Can Yaman empujar a alguien, afirma el extra, también bajo anonimato. No puedo asegurar que fuera Mehmet, pero sí vi que hubo un forcejeo y que alguien cayó al suelo. Después Can se fue muy enfadado y la filmación se suspendió. Un verdadero dilema. Dos versiones contradictorias y ninguna evidencia concreta. ¿Quién dice la verdad? ¿Estaremos ante un simple malentendido magnificado por la prensa del corazón, o ante un caso de agresión que podría tener graves consecuencias legales para Can Yaman? Para complicar aún más las cosas, hemos logrado obtener información sobre el historial de Can Yaman. Si bien es cierto que el actor goza de una imagen pública impecable, algunos rumores apuntan a que no es la primera vez que se ve envuelto en situaciones conflictivas. Al parecer, en el pasado ha tenido roces con otros compañeros de trabajo y ha protagonizado algún que otro altercado en bares y discotecas. Can tiene un temperamento fuerte, nos revela un antiguo compañero de reparto. Es un tipo muy apasionado y a veces le cuesta controlar sus impulsos. No quiero decir que sea una persona violenta, pero sí es verdad que puede llegar a ser muy explosivo. Estos antecedentes, aunque no estén directamente relacionados con el incidente actual, podrían jugar en su contra si el caso llega a los tribunales. Un juez podría interpretarlos como una señal de que Can Yaman tiene tendencia a la violencia y que, por lo tanto, representa un peligro para la sociedad. Pero, ojo. No todo son malas noticias para el galán turco. Hemos logrado contactar con un prestigioso abogado defensor que está dispuesto a tomar el caso si Can Yaman decide contratarlo. Este abogado, cuyo nombre mantendremos en el anonimato para proteger su privacidad, es conocido por su habilidad para defender a celebridades en situaciones legales complicadas. Todavía es muy pronto para hacer conjeturas, nos dice el abogado. Pero si Can Yaman me contrata, estoy seguro de que podremos demostrar su inocencia. La clave estará en recopilar todas las pruebas posibles y en presentar una defensa sólida y convincente. El abogado también nos advierte sobre la importancia de no dejarse llevar por los prejuicios mediáticos. Es muy fácil juzgar a alguien basándose en rumores y en especulaciones, afirma. Pero es fundamental recordar que todos tenemos derecho a un juicio justo y que nadie puede ser condenado sin pruebas contundentes. Mientras tanto, el equipo de representación de Can Yaman sigue guardando silencio. Hemos intentado contactarlos en repetidas ocasiones, pero no hemos obtenido respuesta. Algunos especulan con que están preparando una estrategia legal para defender al actor, mientras que otros creen que están esperando a que la tormenta mediática amaine antes de pronunciarse. Y mientras tanto, ¿qué hace Can Yaman? Según nuestras fuentes, el actor se encuentra recluido en su casa, rodeado de sus seres queridos y evitando todo contacto con la prensa. Se dice que está muy afectado por la situación y que teme por el futuro de su carrera. Pero atención, atención. Acabamos de recibir una información de última hora que podría cambiarlo todo. Al parecer, la supuesta víctima, Mehmet, ha emitido un comunicado a través de su abogado en el que niega haber sido agredido por Can Yaman. Mi cliente desea aclarar que no ha sufrido ningún tipo de agresión física por parte del señor Can Yaman, dice el comunicado. Sí es cierto que hubo una discusión acalorada entre ambos, pero en ningún momento se produjo contacto físico. Mi cliente no tiene intención de presentar cargos contra el señor Yaman y espera que este incidente se resuelva de forma amistosa. Un giro inesperado. ¿Significa esto que Can Yaman está libre de toda sospecha? ¿O estaremos ante una estrategia legal para evitar un escándalo mayor? La respuesta, mis queridos chismosos, la tendremos en los próximos días. Sigan conectados a nuestro canal para no perderse ningún detalle de esta apasionante historia. Hasta la próxima.